Hazlo con todo tu corazón. Él es grande, Él es poderoso, es fuerte, es nuestro Dios. Así que en esta mañana le damos la bienvenida a todos y vamos a predicar acerca de el tema de la iglesia que brilla. Ok, hemos estado estudiando lo que es la iglesia que sale de las cuatro paredes. Así que yo te pido que abras ahí la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9 y vamos a leer esa palabra poderosa de lo que somos en Cristo Jesús. Y léanlo conmigo, por favor, porque es importante que usted se identifique con esta palabra. Léalo conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Yo les pido que todos los que estamos aquí y en casa repitámoslo, por favor. Dice otra vez, Primera de Pedro 2:7, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Padre, en esta mañana estamos delante de ti declarando que somos un linaje poderoso, que somos un linaje escogido por ti, un real sacerdocio. Oh Señor, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por ti, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta mañana a entender que hemos sido creados para anunciar tus virtudes, oh Rey poderoso, porque Señor, en ti estamos, Padre. Tú nos llamaste de las tinieblas a la luz. Así que te bendecimos, te damos gracias por ese llamado precioso y poderoso que tenemos. Aleluya. Gracias. Amén y amén. Yo quisiera compartirles acerca de lo que es de verdad, lo que es la iglesia. Y estamos viviendo, usted sabe, en estos días tiempos difíciles, tiempos proféticos, tiempos por un lado sí muy caóticos, pero por otro lado tiempos donde vemos la mano de Dios moviéndose a favor de los que le tememos. Y en medio de todo esto que estamos viviendo, de la pandemia, de la crisis, estamos viendo que la iglesia también está avanzando. Estamos viendo que la iglesia nos hemos salido de las cuatro paredes y ahora la mayoría de la iglesia en el mundo está haciendo sus proyecciones. De alguna manera estamos saliendo de las cuatro paredes. Estamos compartiendo en nuestros muros. Antes no lo hacíamos. Estamos invitándoles a que se conecten. La iglesia, aún con su debilidad, pero estamos avanzando. Realmente estamos en un tiempo difícil, pero creo que la iglesia ha hecho muchas oraciones por muchos enfermos. Muchos están oyendo las oraciones de la iglesia a través de todas las transmisiones que se dan en todas las redes. La verdad, me gozo con esto porque el evangelio está penetrando aún en los países musulmanes. Vemos y oímos testimonios de cómo la iglesia ha avanzado. Hay muchas iglesias en todas partes de Latinoamérica, sobre todo, que ha salido a los jardines, que ha salido a los estacionamientos, que ha salido a los parques, que ha salido ahí a tener sus reuniones cuando no se dejaba tener reuniones en los templos. Se pusieron a cantar y a adorar. Y yo creo que esto es avance de la iglesia. Así que esto me da gozo. Por otro lado, también vemos que la iglesia, vemos la iglesia que el reino de las tinieblas ha avanzado. Definitivamente el miedo se ha apoderado de mucha gente, aún de cristianos. Vemos que pues hay mucha muerte en todo el mundo. Vemos el temor, vemos la pandemia que crece y vemos
vemos colapsos financieros y realmente vemos en muchísima gente, y esto me admira, que hay incredulidad, que hay ateísmo y que no doblan la rodilla para buscar a Dios. En muchos el enemigo ha puesto sordera, ha puesto vendas para que no crean, y aún en medio del dolor, aún en medio de la tragedia, la gente, miles y millones, no doblan su rodilla al Señor. Pero bueno, definitivamente parece ser que aún solamente cuando hay más crisis, mucha gente vuelve o entenderá al Señor. Esto es difícil, pero hay una promesa que está en Isaías 60:12. Dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, o sea, sobre Israel, porque esta es promesa para Israel, va a amanecer Jehová. Nosotros la tomamos también como iglesia, porque sobre ti será vista su gloria. Fíjate bien, he aquí tinieblas. Puede que haya tinieblas en todo el mundo, puede que haya tinieblas y prueba y oscuridad y aún muerte en tus familias, en tu casa, pero dice aquí la promesa que sobre nosotros va a amanecer el Señor. Amén. Esto es una promesa poderosa. Israel ha visto tinieblas, ha visto prueba, ha visto muerte en todo el tiempo desde que se inició. Israel ha sido perseguido, ha sido tratado de ser exterminado de la faz de la tierra, y aún no creyó en el tiempo del Antiguo Testamento, no creyó. Fue el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios escogió para que anunciaras las virtudes de aquel que lo llamó, pero no ha creído y pues oscuridad le espera en el tiempo futuro. Le espera oscuridad, pero aún en esa oscuridad, ahí en esa oscuridad, Dios se va a revelar, y es en el tiempo de la semana 70. Dios se va a revelar, Dios va a venir a su defensa y vendrá el Señor y hacer guerra contra todos los que le atacan. Vendrá el Señor Jesucristo. Así que también lo podemos ver en nuestra vida personal. Puede que haya mucha oscuridad, como te digo, pruebas y cosas difíciles, pero los que confiamos en Dios sabemos que Dios nunca llega tarde. Amén. No. Nunca llega tarde Dios a tu vida. Amén. Cuando tú confías en el Señor, cuando yo confío en el Señor, siempre cuando hay más oscuridad, Dios siempre tiene un milagro para tu vida. Amén. Y si no lo crees, pues créetelo, porque el enemigo ha muchas veces infiltrado ideas en la gente y confiesa solamente las desgracias en vez de confesar las promesas de Dios. Como les dije, esta promesa de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, fue para Israel. Israel no creyó, dice en Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Pero a los que le conocieron, a los que le conocimos, nos da el poder de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces los judíos no creyeron, pero los gentiles creyeron en Jesucristo. Amén. Así que ahí estamos nosotros. Esta promesa ahora es también para nosotros. Somos un linaje escogido. O sea, aun cuando cualquiera que pueden ser el nombre o tus apellidos, aún más poderosos que puedan ser tus apellidos, tu abolengo, aun cuando seas de los más renombrados aquí en Nuevo León, en Cristo Jesús somos linaje escogido. Amén. Ay, no lo entendieron. Somos un linaje poderoso. Somos un real sacerdocio. Somos el pueblo de Dios. No lo es ninguna de las naciones otras. Este título ahora lo tiene la iglesia. Un linaje escogido, un linaje poderoso, un pueblo adquirido por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Amén. Jesús nos adquirió a través del derramamiento de su sangre.
y nos da ahora el poder de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Somos herederos de las promesas. Así que esto es poderoso y la iglesia ha pasado por tantas, ¿qué te diré? Por tanto tiempo, dificultades. Y mira, te voy a decir, la iglesia que nació hace 2000 años, primero en la primera tiempo de la historia cuando se fue Jesús, fue la iglesia apostólica, fue la iglesia de los milagros, fue la iglesia donde los 12 estaban ahí predicando con un fuego, con un fervor, la iglesia que estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús, a morir por ella, cuando el imperio romano estaba en su contra. Luego vino la iglesia imperial, la iglesia romana. Y bueno, ahí en ese tiempo fue en los siglos cuarto y quinto, donde ya empezaron los sistemas y la iglesia poco a poco se fue apartando. Fueron realmente en la que sigue la iglesia medieval, en el siglo sexto, se esconde la palabra de Dios. La iglesia de ese tiempo sufrió, no había la palabra. Escaseaba, escondieron la palabra, pero luego llegó la iglesia de la Reforma, cuando ya vinieron la primera libro que salió de la imprenta fue la Biblia. Y el conocimiento de la palabra de Dios trajo un renovar de la oscuridad a la iglesia, tanto de Europa, a la iglesia en Alemania, la iglesia luego pasó acá a América. Realmente la iglesia de la Reforma en el siglo XVI empezó a ver la luz. En la iglesia medieval, la iglesia tuvo mucha persecución. Fue la Inquisición, el tiempo de la Inquisición, el tiempo donde realmente hubo mucha persecución. Igualmente en la Reforma, gente que fue perseguida por tener una Biblia, gente que leía la Biblia, y fueron muchos muertos ahí en ese tiempo por leer la palabra de Dios. Luego viene la iglesia moderna en el siglo ya 17 y ya en el 19 la iglesia empieza ya con la tecnología y todas las cosas que pues hemos visto, el internet, y también entró mucho al mundo inmoralidad, y la iglesia poco a poco se fue entibiando. Y la iglesia que ahorita está, la iglesia del siglo XX y el siglo XXI, es una iglesia tibia. Es una iglesia que ha dejado de orar, de clamar, de gemir, de predicar el evangelio. Es una iglesia que hay comodidad. Es una iglesia que lo tenemos todo. Si queremos venimos, si no queremos no venimos, si queremos leemos, si no pasa nada. Y es la iglesia actual, la iglesia que también se ha dormido. Y así estamos. Por eso nosotros tenemos que entender quién es la iglesia. La iglesia, fíjate bien, la iglesia, en la semana pasada el pastor dijo que éramos sal y luz del mundo. Sal y luz del mundo en Mateo 5, 13 al 16. Si ustedes me pueden poner eso, Mateo 5, 13 al 16. Y dice: vosotros sois la luz de la tierra. Pero si la sal se desvanece, o sea, la sal que sirve para preservar, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Fíjate bien. Y vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. La luz de Jesús, la luz que tienes tú, no la puedes esconder. No podemos andar a las sordas sin decir que somos cristianos. Fíjate bien una cosa, la iglesia ha sido la sal del mundo. Yo estoy convencida de esto, que toda la corrupción, toda la muerte, todo el pecado, todo lo malo que hay en el mundo, ¿sabes por qué no se ha podrido totalmente el mundo?
porque está la iglesia. Amén. Solamente porque está la iglesia de Jesucristo, solamente porque está su pueblo adorándole y buscándole. La sal preserva. La sal hace que no te se pudran las cosas. Antes no había los refrigeradores y todo, ni para meterlos, ¿verdad? Ahí los alimentos, y la sal preservaba la comida. Así es ahora, la sal que es la iglesia hace que el mundo entre a la total perversión, a la total decadencia. La iglesia está orando para que se detenga lo malo. La iglesia estamos orando para que no entre en lo que es ideología de género. La iglesia nos oponemos a las leyes perversas. La iglesia está orando para que se salve el mundo. La iglesia ora por las elecciones. La iglesia es la que detiene al enemigo. Eso es lo único. Las armas de nuestra milicia son poderosas, y si tú no lo entiendes, entonces tú te vas a ver como una iglesia chiquita, como pocos los cristianos alrededor del mundo. No, la iglesia es más que cualquier organismo mundial, más que la ONU, más que todos los organismos, la OMS, la UNESCO y todos esos. Es la iglesia comprada por Jesucristo, la que detiene el mal. Amén. Y esto debemos de sentirnos orgullosos. Por eso yo les digo, aplaudan, entienden, no somos cualquier linaje. Tal vez tú te sientes muy orgulloso de la familia que eres, y gloria a Dios. Yo me siento también orgullosa. Mi papá era productor de sal, por eso entiendo un poco lo de la sal. De chica yo iba a los campos de sal y cómo hacían la sal. Y ahora lo entiendo un poquito más. En ese tiempo me divertía ver cómo ahí decían que fue como que un mar y se secó y había pura arena, pero cavaban, salía agua, y de repente la tierra, la sal se producía. Y a mí me gustaba meterme en esos laguitos que había, campos de sal, y cuando salía mis pies sangraban por la sal. No entendía todo, pero yo creía que era el lago de Pátzcuaro. Y bueno, realmente, pero ahora entiendo la sal que preserva. La sal que también se les daba a los animales para que cuando tenían heridas se sanaban. La sal podía frotarse en las heridas y sanaban todos los animales en ese tiempo, y en los tiempos antiguos que no había. La miel igual. Entonces realmente la iglesia es sal y es luz. La iglesia está alumbrando ahí donde hay tinieblas, en los países musulmanes, donde hay tanta brujería, en los países africanos, donde hay ateísmo, donde hay humanismo, donde hay depravaciones, en los países comunistas como China, en los países en Venezuela, en Cuba. Los cristianos son la luz. Amén. Y el enemigo siempre quiere estorbar y destruir. Y muchas veces nosotros no tenemos conciencia que hay sal en nosotros, que podemos de verdad ser influencia. La sal sirve también y es como demostrativo, paradójico de influencia. La sal que hay en nosotros, el sabor. O sea que si nosotros no sabemos, a cristianos, pan dice, no sirve más para nada. Si nosotros no somos apasionados, o sea, tenemos aceite en nuestras lámparas, pues no servimos para nada. Seremos solamente cristianos con la lámpara. Sí, la lámpara, tenemos el conocimiento de Dios, pero sin aceite no servimos para nada. Un carro puede estar súper hermoso, un Ferrari, un Mercedes-Benz, pero si no tiene aceite no funciona. Así es el cristiano. Si no tiene sabor, si no te ven y te dicen, qué buena opinión dijo él o ella, sus comentarios son poderosos, son inteligentes, son de sabiduría. Si no hay sal en nuestras conversaciones, si no alumbramos a la gente en tinieblas, en oscuridad, hemos perdido el sabor.
Y qué triste, no servimos para nada. Por eso la iglesia moderna, la iglesia del siglo XX-XXI es como tibia. Yo me pregunto, ¿cómo pudieron? Siempre me he preguntado, la iglesia apostólica, ¿cómo pudo soportar ir ahí a los campos, bueno, a los estadios donde ponían se los comían a los cristianos vivos, y ellos iban erguidos, ellos iban sonrientes, ellos iban en fuertes, sabiendo que iban a morir, pero prefirieron morir por Cristo? Dilo ahora a los cristianos de ahora. ¿Verdad que hemos decaído? Lo tenemos todo y muchas veces no usamos nuestra influencia, no usamos la sal, no usamos el conocimiento de Dios, no usamos la luz que tenemos. Te quiero decir que realmente la iglesia, el cristiano, fíjate bien, somos la extensión, las manos de Cristo. ¿Qué hizo Jesús ahí en Mateo 4:23? Jesús recorrió toda Galilea, enseñó, subraya en tu Biblia, enseñó en las sinagogas, predicó el evangelio, sanó toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Así tiene que ser en la vida del cristiano. Si no estamos siendo enseñados, si no vamos a compartir a otros. Necesitamos realmente, pásame la anterior, esa por favor. Si nosotros, no, la del 4:23, ok. Si nosotros no estamos enseñando a otros, a los familiares, a los amigos, a uno que sea, no estamos haciendo la voluntad de Dios. La iglesia tiene que enseñar, la iglesia tiene que predicar del evangelio, del reino. La iglesia tiene que de verdad ahorita orar por los enfermos, amén. Y toda dolencia, si tu amiga te dice, o tu amigo, tengo esto, tengo lo otro, tú rápido y yo prontos para orar. Si no estamos haciendo lo que hizo Jesús, otra vez la sal se desvanece. Si siempre quiero que me oren, pero no quiero orar por los demás, no quiero sanar a otros, mi corazón no es compasivo. Si la iglesia no tiene la compasión, no tiene el amor por los perdidos, que si no conocen a Cristo pasarán la eternidad en el infierno. Si no nos duele el corazón de eso, entonces, ¿qué? Si no alumbramos a los amigos, si no alumbras a tus familiares, si no les hablas de Jesucristo, si yo no les hablo, sépase que se van a quedar a la gran tribulación y luego, si no se convierten ahí, se irán al infierno por la eternidad. Y si no nos duele y lloramos, pues entonces, y escondemos la sal, la influencia y la luz, y la metemos debajo de la mesa. Ay, que no digan que soy cristiano. Ay, que no me oigan. No sea que mis comentarios me van a decir que soy cristiano. Y ay, me van a decir que soy exagerada. Claro, pues si a los primeros cristianos hasta los mataron. Qué bueno que digan algo de nosotros, sino que no digan nada. La iglesia no ha entendido el llamado. Nuestro llamado es, dice aquí, linaje escogido, real sacerdocio. El sacerdocio es estar en favor de los demás. Si tú nada más quieres que orar por ti y nada más oras por ti, pero no entiendes que soy sacerdote delante de Dios y que yo llevo a otros a la presencia de Dios con las oraciones y con nuestros ruegos. Esos son los sacerdotes que se ponen a favor de otros. Y si no entendemos que somos un linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y solamente anuncias tus problemas, nuestras desgracias, wow, no estamos cumpliendo la gran comisión. Y realmente el propósito de la iglesia, el propósito de la salvación es llevarnos al cielo, tener vida eterna.
Pero dice, quiero que me pongan la cita por favor, de Marcos 16:15. Marcos 16:15, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es Marcos 16:15. Y si no, búsquenla ustedes allá en su Biblia. ¿Qué debemos estar haciendo? Predicando. ¿Qué vamos a predicar? ¿Tu evangelio o el evangelio de las buenas noticias? Evangelio es predicar buenas noticias. Di conmigo: predicar buenas noticias. Repítelo, di: predicar buenas noticias. Ahora di: yo tengo que predicar buenas noticias. Somos entonces la esperanza de mucha gente que está sufriendo ahorita, de muchos que ya están dolidos, cansados, que se están queriendo suicidar o que se han suicidado, muchos de los que están sufriendo por la pérdida de sus familiares, muchos que están llorando. Hay tanto duelo en el mundo. Y viene todo y ahorita están ya los problemas económicos, pero viene otro colapso financiero. Y si la iglesia no damos buenas nuevas y no anunciamos buenas noticias, que Jesús es el Redentor, que Jesús es el Consolador, que Jesús es el que nos puede sacar adelante, otra vez la luz se pierde. La luz la escondemos, no alumbra. La luz, los cristianos tenemos que entender que ese es nuestro llamado. El cristiano no es solamente el que viene el domingo. El cristiano es el que predica la palabra. El cristiano es el que anuncia de verdad el mensaje del evangelio. Es el que se deja ser usado por el Señor. Es el que está continuamente predicando y va a usar todos sus muros, su face, para mostrar algo de Jesucristo. Si tú nada más usas el Face para tus fotos, creo que no estamos cumpliendo el propósito. Si nada más hablamos de nosotros, entonces yo no soy llamada a anunciarme a mí. Soy llamada a anunciar a Cristo y sus virtudes. Amén. Di las virtudes de Jesús. Jesús fue profético. La iglesia tiene que ser profética. El apóstol Pablo decía: yo quiero que todos profeticen. O sea, la profecía enseña la consolación, enseña la edificación y la exhortación. Cuando tú consuelas, cuando abrazas a otro, le das palabra, ahí estás cumpliendo lo profético. Cuando tú animas, que es la exhortación, cuando tú llevas a la gente a que quiera más de Dios, es cumplir la gran comisión y también profético. Y cuando tú edificas, levantas a otros para que si están caídos vengas a Jesús, entonces estamos cumpliendo lo profético. Si no, otra vez la sal se desvanece. Si se te acaba la sal en el salero, échale más sal, échale el fuego, échale más de Dios. Por eso tenemos que de verdad concientizarnos y creer que somos, fíjate, un organismo poderoso. Amén. No les oí. Si tú crees, mucha gente no ve la bendición de ser cristiano. Y tienes que verlo en tu vida. La verdad, tenemos un tesoro en vasos de barro. Amén. Si yo valgo, no es porque yo ni haya estudiado ni mis apellidos ni nada, es porque está Jesucristo en mi vida. Amén. Es por eso que valemos, porque el poderoso de Israel está en nosotros, porque fuimos comprados por precio de sangre. Amén. Es porque valemos por eso. Y sabes que nosotros representamos, somos embajadores, somos representantes del mejor líder que haya existido en el mundo. Amén.
Y cuando no entendemos y nos vemos solamente, pobrecita de mí, mira mis desgracias, mira mis problemas, mira mis cheques, mira todo lo que tengo y lo que no tengo, y nada más vives toda la vida, eres cristiano, pero nada más centrado en tus problemas, no has entendido quién vive en tu vida. No has entendido que somos hijos de Dios. Y si hijos herederos de una gran herencia, tenemos las promesas de Dios, amén. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la unción de Dios, tenemos el mismo llamado, que glorioso, que Jesucristo. No te menosprecies, no vivas con la cabeza agachada, no vivamos siempre lamentándonos de nuestras desgracias. Somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, y a mí me gusta mucho pensar esto, que pertenezco a la empresa del mejor líder, y así lo tengo en mi face. Jesús, fíjense bien, si tú piensas, no escribió ningún libro, y sin embargo todas las bibliotecas del mundo tienen algún tomo de la Biblia, y hay más libros de todos que hablan de Jesús, más que todos el tiraje de libros que tiene la humanidad. ¿Sabes que hay más libros de Jesús? La misma Biblia, la Biblia es el libro más leído por todo el mundo. Amén. ¿Por qué le das un aplauso al Señor? Tú perteneces a una empresa poderosa. Fíjate bien, no compuso ninguna canción, y sin embargo hay más música para él. Wow, qué glorioso, ¿no? Y nosotros tenemos un repertorio grande para gozarnos y animarnos. Jesús realmente no fue a la escuela y fue el más sabio de todos. Amén. No fue a cursos de teología y fue el más grande predicador. No tuvo el WhatsApp, ni el Twitter, ni el Facebook, ni nada. Y su influencia fue poderosa. Sanó, liberó, ayudó. Su mensaje fue de salvación. Amén. Su mensaje fue de consuelo. Su mensaje fue levantar al caído, al menesteroso, sanar a los leprosos, sanar a las mujeres de ese tiempo que nadie les ponía atención. En ese tiempo, cuando estuvo Jesús, los perros, los animales valían más que las mujeres. Más que las mujeres. ¿Y sabes qué? Jesús vino y dignificó a la mujer. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí le damos un aplauso al Señor? Jesús la sanó. Jesús la sanó en medio de la sinagoga, la mujer jorobada. Y ahí vinieron los fariseos, no puedes sanar en sábado. ¿Pero qué? Dijo, voy a dejar a esta mujer atada por tantos años, a la del flujo de sangre, a María Magdalena. Jesús liberó y dignificó a la mujer. Y a partir de ahí, de verdad, si no hubiera sido por Jesús, estuviéramos mujeres no sé dónde. Pero realmente el mensaje de Jesucristo fue de ayuda, de consuelo, de liberación. Es Isaías 61. Jesús dijo un día cuando entró a la sinagoga, léalo conmigo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. ¿Sabes qué? Y es lo mismo para nosotros. El Espíritu de Dios, ponte la mano en la cabeza, el Espíritu de Dios está sobre mí. Repítelo otra vez: el Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre ti. Cuando hemos aceptado a Jesucristo, si nos hemos arrepentido, el Espíritu Santo viene a nosotros y tenemos que avivar ese fuego. Y tenemos que cuidar de dormirnos, iglesia.
Y cuidar de que no creamos que nada más yo soy cristiano para recibir solamente todo el bien. Jesús vino no para ser servido, sino que, dile al que está a tu lado, Jesús vino para servir y tú también. No te hagas. Nacimos para servir, y el que no sirve, no vive para servir, no sirve para vivir. Realmente la iglesia tiene que haber la misma pasión de Jesús. Eso es aceite en la lámpara. Y si se nos ha olvidado, ponle aceite a tu lámpara, a tu vida. Ponle fuego, ponle oración, lee la palabra. Hay muchos cristianos que se dan el lujo sin leer la palabra, sin orar, porque hay muchas cosas que hay que hacer sin cantar, sin adorar. Cuando lo haces así, el aceite se mengua y te duermes. Y la sal, la influencia, se va acabando en tu vida. Y la luz, la poquita luz, la queremos esconder. Así no es. Es realmente, de verdad, darnos cuenta que somos el pueblo de Dios. Somos la luz del mundo. Pertenecemos a la mejor empresa, y siéntete orgulloso, iglesia, que tú de verdad, yo cómo le doy gracias a Dios y digo: Señor, ¿qué sería de mi vida si no te hubiera conocido? ¿Qué sería de ti si no hubieses conocido de Jesús? ¿Qué es del mundo que está ahorita sufriendo y llorando? Precioso, no escondas la luz. No te contamines como lo hizo Israel. No quiso oír la palabra de Dios y a los profetas. De verdad se pusieron sordos y obstinados. Y Dios les advirtió. Hay 17 libros de la profecía. ¿Y sabes qué? Los dejaron. Se montaron en su propia opinión y no se arrepintieron, y Dios los tuvo que llevar a un juicio y al exilio. Tenemos que aprender, iglesia, de que hemos sido la generación más bendecida de la historia, más bendecida en cuanto a tecnología, en cuanto a materialismo, eso sí, pero no tenemos la pasión de la iglesia apostólica. Y tiene que haber en tu corazón y en mi corazón ese deseo de que lo que nos quede de tiempo por vivir, sea cualquiera tu edad, vívelo anunciando el evangelio de Jesús. Amén. Sigue predicando la buena noticia. Te quiero decir, hay algo de verdad que tenemos que estar avivando ese fuego día con día. Pero también veo que el enemigo siempre que ha querido destruir a Israel y a la iglesia. A muchos no les gusta leer el libro de los Reyes y de Crónicas, pero siempre veo cómo los enemigos persiguieron a Israel y Dios les dio, cuando le buscaban, la salida. En todos estos años, cuando ellos rechazaron a Jesús, en el año 70 vino el general Tito y destruyó el segundo templo que Esdras y Nehemías habían construido. Y se quedó solamente el muro de los lamentos en Israel. Y todos los judíos, muchos, 1,000,000 o 2, fueron muertos, y los demás dispersados por todo el mundo. Israel se volvió desértica. Pero Dios levanta un profeta y le dice: profetiza, 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 que un día Israel se va a levantar. Ahí es donde veo yo que también el infierno y el diablo ha querido matar a Israel, pero sabes que no han podido, porque el poderoso Dios le respalda. Amén. En la guerra de 1967 quisieron destruir a Israel. Estaba viendo otra vez la historia, me encanta, se los recomiendo. Vean cómo se vinieron todos los países árabes. Israel no tenía
el armamento para salir ahí con Egipto y Jordania y todas las demás potencias. Pero ¿sabes qué? Dios les dijo: levántense temprano, vuelen alto. Y son muy buenos en aviación. Se subieron a los aviones y empezaron a bombardear a Egipto y a muchos lados, y ellos ganaron en 6 días una victoria tremenda, porque Dios les respaldó. Esto nos hace ver que los que oramos, que los que clamamos, que los que usamos la autoridad de Dios, los que avivamos el fuego de Dios y estamos acá en las alturas por Dios, entonces tú no vas a ser destruido. Amén. La iglesia también, el diablo la ha querido derrumbar, quitar, matar, destruir. La iglesia medieval, la Inquisición, todos han querido destruir a la iglesia como Israel, cuando Hitler también, y nunca han podido, ni podrán. Y aún en la semana 70, en la gran tribulación, el enemigo querrá destruir a los judíos, pero ahí es cuando van a conocer a Jesús. Amén. Ahí en su dolor, en su llanto, ellos reconocerán al que traspasaron. Ellos reconocerán al que vituperaron, al que mataron en la cruz. Ahí ellos van a reconocer que Jesús es el Señor. Amén. Aleluya. Iglesia, hay muchas cosas que el enemigo quiere hacer con tu vida, con mi vida. Pero si somos fieles hasta la muerte, Él nos va a dar la corona de la vida. Amén. Me llamó la atención que el señor Biden dijo: viene un invierno oscuro. ¿Profético? Realmente lo que viene, iglesia, ahorita no es nada fácil. Vienen cosas muy difíciles a la tierra, muy difíciles. Entiende esto. No es que yo te esté diciendo una mala noticia, es que es una realidad. Y si la iglesia no nos fortalecemos en oración, no nos fortalecemos con la palabra de Dios, si la iglesia no entendemos que aún a los cristianos pueden perseguirnos en este tiempo, si no entendemos que de verdad Él nos ama y nos creó y te creó para predicar el evangelio, te va a dar miedo todo lo que viene. Te vas a empanicar, te vas a doblar, vas a ver el reseteo económico y vamos a llorar si no nos cogemos poderosamente de la mano de Dios. Es el tiempo de verdad. Y Dios, a ver, yo no entiendo. Ayer me decía una: pero ¿por qué? ¿Por qué ganó? ¿Sabes qué? Tal vez no es la voluntad perfecta de Dios lo que sucedió o lo que está todavía por suceder en Estados Unidos, pero Dios lo permitió. Y Dios va a cumplir sus planes. Amén. Y los va a cumplir en su iglesia, y los va a cumplir en Israel, y los va a cumplir en Estados Unidos, y los va a cumplir en el mundo, y lo va a cumplir en vida. Amén. Y lo va a cumplir en tu vida. Dale un aplauso al Señor, pero dáselo fuerte, con ganas, sabiendo que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que sea lo que pase. Isaías 61. Levántate, iglesia, y resplandece. Levántate y resplandece. Pongámonos de pie. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, porque tenemos luz, porque tenemos la unción del Santo, porque tenemos que dar a la tierra. Usa tus dones, usa tu talento, brilla para Jesús. Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Donde quiera que estés, brilla, brilla, brilla para Jesús. Amén. ¿Pueden decir amén? Brillemos para Jesús. Ponga en sus muros que Jesús es el Rey. Haga algo, haga lista de sus familiares que no le conocen. Compártales.
Grabe su testimonio. Apréndase una lección. Es más, este mensaje délo con otros. Todos los domingos podemos compartir el mensaje que se predica aquí. Amén. Y si no, vuélvalo a ver ahí en las redes. Pero hagamos algo, porque estamos llamados a brillar. Somos linaje escogido, dígalo conmigo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable. Amén, Padre. En esta hora, Señor, hoy te damos gracias porque somos tu pueblo, somos familia, somos iglesia lavada con la sangre de Jesús. Aleluya. Gracias porque representamos al gran Rey. Somos embajadores del gran Rey Jesucristo. Aleluya. Gracias. Aviva, aviva el fuego. Levanta tu mano y dile: avívame, Dios. Despiértame, Dios. Unge más, 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 más mi vida, de tal manera que no esconda mi luz, que no esconda la luz que has depositado en mi vida, que sea sal para otros, influencia positiva para otros. Avívame, Dios. Aviva, aviva, aviva tu obra en vida, en cada uno de mis hermanos, en nuestras familias, nuestros hijos, en los que nos están viendo. Avívanos, Dios. Que de verdad como nunca ganemos almas, que este es el tiempo de la gran cosecha. Danos ideas creativas. Oh Dios, aleluya. Hoy te bendecimos porque somos un linaje escogido y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia ni de Israel. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Fuerte, que lo oiga el Señor. Valió la pena su sacrificio. Amén.